Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y con muchas ganas de aprender, porque el día de hoy vamos a estar hablando de un mandamiento muy importante que es haz a otros lo que deseas para ti. Entonces, para empezar, nos vamos a ir a Lucas 6:38 y Lucas 6:38 nos dice, denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Otras versiones dicen, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Este versículo que nos habla sobre el mandamiento de hacer a los demás lo que deseamos para nosotros, tiene tres aspectos muy importantes. Y el primero es el contexto. Este versículo está en un contexto de amor hacia el prójimo y nos está hablando también de un carácter de generosidad. El segundo aspecto muy importante de este versículo es cuando nos dice dan y recibirán. Nos está hablando de un principio básico y fundamental que es siembra y cosecha. El dar es lo que nosotros estamos sembrando y la cosecha es cuando nos dice que vamos a recibir. Den y se les dará. Y el tercer aspecto es cómo va a ser esta cosecha. Como mencionamos, al final del versículo dice, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Entonces, ¿cómo será la cosecha? Pues depende de la cantidad y de la forma en la que tú des. Ahora, para ver un poco más de este mandamiento, nos vamos a ir a Mateo 25:37. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? Otras versiones dicen, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Pero lo más importante es lo que pasa después, es la respuesta. En el versículo 40 podemos ver que dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En otra versión dice, y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo? Nos está diciendo que en el momento en el que hacemos algo para el prójimo, lo estamos haciendo para el Señor. Y por eso es que dice al final del versículo, me lo hicieron a mí. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros obedecemos este mandamiento? ¿Cuál es la recompensa? Si nos vamos a 1 de Juan 3:22, dice, y recibiremos de él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. En otra versión nos dice, y nos dará lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a él le agrada. Y este versículo que nos habla sobre la recompensa tiene dos partes que son importantes. La primera es obedecer y la segunda es que es algo que le agrada al Señor. Entonces hay que obedecer los mandamientos para poder tener la recompensa y también para estar haciendo lo que le agrada al Señor. Ahora, antes de terminar, vamos a hacer una actividad para ejemplificar más este mandamiento. ¿Y qué vamos a necesitar? Una hoja, no tiene que ser muy grande, y marcadores, plumas o algún lápiz. Entonces, yo voy a decir tres situaciones y en la hoja vamos a anotar qué es lo que nos gustaría que alguien hiciera por nosotros en esa situación. La primera es, si vamos al colegio y se me olvidaron todas mis plumas, mis lápices, todos mis marcadores y no tengo nada con qué anotar o tomar notas. ¿Qué me gustaría que mi amiga o que mis compañeros hicieran por mí?
La segunda situación es si se me olvidó mi lonche o algo para comer en el recreo, ¿qué me gustaría que hicieran por mí? Y la tercera es si no entendí la tarea o el tema de la clase, ¿qué me gustaría que mi compañero o mi amiga hiciera por mí? Entonces, en la primera situación, a mí lo que me gustaría es que me prestaran un lápiz o una pluma, pero por el resto del día, para que así yo no tenga que estar pidiendo un lápiz o una pluma en cada clase. Ahora, si nosotros no nos ponemos a pensar en qué es lo que me gustaría que hicieran para mí o por mí, tal vez no vemos la cantidad en la que podemos dar hacia los demás. Entonces tal vez solo se nos ocurre, ay, bueno, le presto un lápiz durante la clase y ya ni siquiera se nos ocurrió, oye, va a tener que estar pidiendo un lápiz cada clase, mejor se lo presto durante todo el día. Es por esto que es muy importante tratar de ponernos en la situación de la otra persona para poder ser mucho más generosos con ellos. Ahora, para finalizar, vamos a ver 3 preguntas que podemos usar de reflexión. Y estas son: ¿qué deseos tengo para mi vida? ¿Cómo podría cumplir ese deseo en la vida de otro? La segunda pregunta es: ¿cuántas veces he visto la bendición de Dios en mi vida cuando haciendo un sacrificio he satisfecho el deseo de otro en lugar de satisfacer el mío propio? Y la última pregunta es: ¿está claro para mí que cuando hago algo por otros, lo estoy haciendo para Jesús? Bueno, pues estas preguntas son muy importantes tenerlas siempre en cuenta y nos damos cuenta que nos ayudan a entender más este mandamiento y nos facilitan a obedecer este mandamiento ya cuando nos ponemos a pensar en cómo responderíamos estas preguntas. Espero que hoy hayan aprendido más del mandamiento o conocido más de él. Y pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bye.